Nosotros somos estudiantes de la Universidad Magdalena y vamos a exponerles sobre las guerras en el mundo, consecuencias, causas e impactos que nos trae a nosotros los seres humanos. Estamos conformados por Julián Gutiérrez, Luis Serrano, Felino Barliza, Carlos Landazuri, Angelis Suárez y yo, Yesid Martínez. Buenas tardes, yo soy Yesid Andrés Martínez Vargas y les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue una situación que se dio entre varios países por inconvenientes que se originaron primero entre algunos pocos países y se originaron pequeñas guerras. Estas pequeñas guerras involucraron al pasar el tiempo otros países. La mayoría de los países en el mundo se vieron involucrados y se formó la Primera Guerra Mundial por la competencia entre quién ganar y quién no. ¿Cuáles fueron las causas inmediatas? El desarrollo industrial y la competencia neocolonista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaban nada por repartir a nivel del mercado de colonias. El nacionalismo se vivía entre las grandes potencias y las pequeñas potencias eran sometidas por las grandes, lo que generaba más tensión. La causa inmediata de la Primera Guerra Mundial fue la muerte del archiduque y heredero al trono de Austria-Hungría, fue Fernando Francisco y su esposa por un estudiante serbio. Lo que pasó fue que Austria-Hungría quiso aprovechar esta situación y le declaró la guerra a Serbia. Serbia estaba aliada con Rusia y Rusia le movilizó todas sus tropas a la defensa de Serbia. La Triple Alianza y la Triple Entente eran grupos que estaban relacionados en esta Primera Guerra. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania y Austro-Hungría. La Triple Entente estaba por Francia y Rusia. Inmediatamente el sistema de alianzas se puso en funcionamiento. El 5 de agosto de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial oficialmente, o por lo menos las primeras situaciones. El Tratado de Versalles. Bueno, el Tratado de Versalles fue el final de una serie de tratados que trataron de darle fin a las guerras, porque estaban quedando damnificados muchas familias, muchos pueblos, se estaban dando muchas enfermedades, se desarrollaron enfermedades que la gente no sabía. Como se fueron a la guerra, llegaban a sitios donde no habían tenido contacto y se originaban parásitos y cosas que ellos los estaban aniquilando. El Tratado de Versalles en sí fue un tratado que fue el resultado de un armisticio que solicitó a Alemania al ver agotado todos sus recursos, pero en realidad fue una verdadera rendición. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron el desarrollo de armamento, que en se utilizaron los primeros aviones bombarderos, se utilizaron ametralladoras, se utilizaron bombas de gases, se crearon máscaras de gases para que los soldados no se intoxicaran, los que lanzaban los gases. En conclusión, se originaron una cantidad de armamento impresionante que se origina cada vez que hay una guerra por tratar de ganarle al otro pueblo. Mi nombre es Luis Serrano, vengo de la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto bélico-militar que se dio de 1939 a 1945, en el cual participaron casi todos los países del mundo, incluyendo las grandes potencias. En él se produjo un desplazamiento masivo de soldados a tropas enemigas. Entonces, entre los hechos a destacar de este conflicto, se destaca lo que fue el Holocausto y la muerte de más de 70 millones de personas en dicha batalla. Entre las causas encontramos lo que fue la rivalidad, los deseos de venganza de algunos países y lo que fue el Tratado de Versalles, que a algunos países les produjo inconvenientes más que a otros. A algunos le quitaron tierra injustamente. Esta guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando los alemanes atacaban a Polonia, lo cual no le gustó al Reino Unido e intentó defenderlo, y se dio inicio a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En techo histórico, de 1939 a 1942, los alemanes invadieron tropas de territorios enemigos en ese lapso de tiempo. También se dio lo que fue la invasión a la Unión Soviética, en lo que fue la mayor invasión de tropas enemigas de una nación. También Japón tomó lo que fue el Pacífico, invadió el Pacífico y le ganó a Estados Unidos por un lapso de tiempo en esa época. Pero ya después, en un lapso de tiempo, lo que fue
Salvador va bien, Salvador va bien. En septiembre del 42, los japoneses invadieron el Pacífico, quitándole gran parte del territorio de lo que fue Estados Unidos. Pero ya hacia 1944, ya los aliados se unieron y pudieron combatir a todas las potencias del eje. Entre esos, el 8 de mayo de 1945, tomaron lo que fue el muro de Berlín. Y el 15 de agosto de 1945 se dio fin a la Primera Guerra Mundial, cuando Japón declaró su rendición oficialmente. Buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Gutiérrez Hernández, vengo a hablar sobre la Guerra Fría. Se denomina la Guerra Fría el enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS, que ocurrió en 1989 con la caída del muro de Berlín. En 1991 se da el golpe de Estado en la URSS, entre los dos bloques occidentales, capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo lugar a niveles políticos, ideológicos, económicos, hasta deportivos, sociales y tecnológicos, militares e informativos. Por eso ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra otro, por la razón que se le denominó conflicto Guerra Fría. Estas dos potencias se limitaron a actuar como ejes influyentes en el poder contexto internacional y a la cooperación económica y militar con los países aliados, o satélites de uno de los bloques contra el otro. Por esta razón nunca hubo conflictos entre ellos ni utilizaron armamentos. Por estas medidas hubo muchos conflictos indirectos entre eso, como la guerra de Vietnam. El comunismo también tuvo lugar la crisis de los misiles. En 1962 yo soy Felino Barlisi y les vengo a hablar sobre la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1964 y 1975 a la República de Vietnam o Vietnam del Norte y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, apoyados por el bloque comunista en el contexto general de la Guerra Fría. Tras el fin de la guerra con el armisticio entre el sur y el norte, la guerra de Vietnam quedó marcada en su historia como la primera derrota de los Estados Unidos de América en una guerra. Las fracciones en el conflicto fueron, por un lado, la República Democrática de Vietnam, con el apoyo de movimientos guerrilleros norvietnamitas como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional, y de suministros soviéticos chinos. Bueno, mi nombre es Carlos Landazuri. Yo le voy a hablar de la guerra de los 1000 días. Esta guerra azotó a la República de Colombia y a la República de Panamá, en que en ese entonces Panamá era un departamento de Colombia. Esta guerra se originó entre 1899 y 1902. Esta guerra inició la crisis económica de Colombia. Por esa guerra también se causaron miles y miles de muertes por la batalla que se originó ahí. Mi nombre es Ángeles Suárez, yo les vengo a hablar sobre las guerras en el mundo. Se cree que las guerras surgieron por una cuestión política. Esto transformó el mapa de Europa. También existían deseos incontrolables en dominar el mundo por parte de algunos dirigentes, que se hacían llamar razas superiores. Las principales causas de la guerra fueron: primera, rivalidad de los estados europeos por ambiciones imperialistas; segundo, carrera armamentista entre las guerras potenciales; la tercera fue la rivalidad entre iglesias y alemanes por el dominio del mar; y la última fueron los grandes problemas internos en el imperio austrohúngaro.